Sur Noticias conversa hoy día con el fiscal jefe de Puerto Montt, don Marcelo Maldonado, a quien saludamos. Le agradecemos su tiempo con nuestro informativo. Gracias, fiscal. No, muchas gracias a ustedes también por la preocupación que tienen por este tipo de noticias y principalmente por la labor que como Fiscalía también nosotros desarrollamos. Y me imagino que es muy intensa por estos días. Así es que entremos de inmediato en detalle, porque bueno, hemos tenido noticias que nos sorprenden por lo continuo que ha sido, ¿no es cierto?, este devenir informativo en lo que a delincuencia y a hechos de sangre se refiere, sobre todo por estos asesinatos así tan sorprendentes y donde hay involucrados menores de edad, ¿no? Sin ir más lejos, que ocurrió con el conductor, ¿no es cierto?, de este taxi de aplicación. Sí, bueno, a ver, es importante tener en cuenta de que en primer término estamos en un periodo de pandemia, pero la Fiscalía, al igual que otras instituciones base del Estado, tiene una labor permanente, son una labor permanente dentro de la institucionalidad, por lo cual nosotros no hemos parado de desarrollar nuestras actividades y frente a ellas nos hemos abocado con los medios, ingeniándonos de diferentes formas. Y hemos estado ahí presentes en cada uno de los momentos, acontecimientos y circunstancias que se han producido en el último tiempo. El primero de ellos que ustedes hablaban, que decía relación con un delito de robo con homicidio que fue así imputado por parte de Fiscalía respecto a 3 personas, entre ellos un menor de edad, dentro de una lógica básicamente de un asalto hacia un conductor de una aplicación. Nosotros vemos con preocupación esa situación y el fenómeno que pudiera también surgir de ello, sin perjuicio de lo cual ejercimos la labor que desarrollamos. Llevamos adelante el trabajo investigativo, en ese caso con personal de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones, quienes rápidamente desarrollaron diligencia. Nos coordinamos como Fiscalía para poder poner a su disposición los instrumentos que permitieron finalmente lograr la detención y decretar medidas de prisión preventiva para los 2 adultos e internación provisoria para el menor de edad. Después tenemos otro hecho posteriormente. Sobre que también nos llama la atención y es el fin de semana pasado, recién cerquita, ¿no es cierto?, sobre el asesinato de este joven también, pero esta vez por ajuste de cuentas. También se están viendo este tipo de casos a los cuales no estábamos tan acostumbrados aquí en Puerto Montt, ¿eh? Yo creo de que no es una situación de costumbre. Aquí es importante, es bueno que nos llame la atención y que nos genere extrañeza que estos hechos ocurran, porque habla muy bien de que en nuestra dinámica de comportamiento como sociedad está relativamente adecuada a los parámetros sociales. Sin perjuicio de lo cual es importante hacer presente de que el caso del día domingo es un caso que se investiga bajo una lógica de cercanía y de vinculación entre las personas que se vieron involucradas en ello. Entonces, personas que habían mantenido algún tipo de vínculo o relación familiar en el pasado con el afectado, y donde finalmente, producto de una circunstancia que se le atribuye a una cierta rencilla, un intento de eventualmente de conato que existió en momentos previos, y en los cuales trataron de arreglar las situaciones, pero finalmente termina esto, de acuerdo a las mismas palabras de los involucrados, yéndose de las manos, y una de las personas que está dentro de esto saca un arma blanca y la entierra en el pecho de la persona que falleció. Hoy día fue la audiencia. El tribunal estimó de que los antecedentes que se habían reunido pudieran ser de parte de quienes hacían la imputación de una cierta ganancial. Nosotros no compartimos esa decisión, por eso apelamos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, y ya el día de mañana se va a ver este recurso
de apelación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones para que ellos finalmente se pronuncien respecto a nuestra solicitud de decretar la prisión preventiva de esta persona. ¿Están todos detenidos? Perdón, disculpe. Él está detenido, otra persona también vinculada está con una orden de detención que hasta ahora no se ha materializado, pero que la idea es que se pueda concretar dentro de las próximas horas o días, pero está en ese sentido así establecida. Lo importante en estos dos casos, y eso es lo valioso de poner en ejecución la acción penal, que ambos fueron investigados por las distintas policías. En el segundo caso fue investigado por personal de Carabineros, OS9, la OCAR, quienes llevaron adelante las tareas investigativas y finalmente logran también identificar a quién eran las personas que estaban involucradas en esto, y por otro también lograr la detención del principal de los autores, en este caso, que fue la persona que es indicada por el resto de los testigos como el autor de la agresión a través de esta puñalada que causó la muerte. O sea, son dinámicas complejas, difíciles, pero que puesta en ejecución la acción penal, la labor investigativa, esta se lleva adelante y finalmente se saca la tarea de identificar a quiénes son los responsables para ponerlo a disposición de la justicia, en este caso del Poder Judicial, quienes tienen que pronunciarse respecto de cuál va a ser las medidas cautelares que finalmente van a quedar estas personas. Estamos conversando con Marcelo Maldonado, fiscal jefe de Puerto Montt, sobre estos hechos que sin duda han causado bastante preocupación en la comunidad, por lo mismo que él decía, que son hechos a los cuales Puerto Montt, los vecinos, ¿no es cierto?, de esta comuna, no están acostumbrados, y es por eso que llaman mucho la atención. Ahora, con respecto a lo que estamos pasando todos, fiscal, esto de la cuarentena total, ¿cómo se están realizando estos controles, ¿no es cierto?, que se han vuelto bastante intensivos? Bueno, nosotros como Fiscalía, si bien no tenemos una labor de fiscalización, porque nosotros no somos los que andamos haciendo la labor de verificar en terreno quiénes están o no cumpliendo, nosotros tenemos una labor que es propiamente ya de persecución penal, en el sentido de que cuando recepcionamos una denuncia, ponemos en ejecución el aparataje respectivo para pedir la sanción a estas personas. Nosotros recepcionamos la denuncia, en general se detiene a las personas. Como hay una circunstancia puntual de que estos delitos tienen también aplicada la posibilidad de la aplicación de la pena de multa, lo que se ha estado haciendo en general es que estas personas, cuando son, digamos, la primera vez que son sorprendidos durante este periodo de tiempo en los cuales hemos estado en pandemia, quedan apercibidos de fijar un domicilio. Posteriormente, Fiscalía trabaja, determina la solicitud de una multa. Si esta multa es acogida por el Tribunal de Garantía, finalmente a esta persona se le va a imponer una multa que puede llegar incluso a las 6 unidades tributarias mensuales. Es decir, estamos hablando de una multa que es por el solo hecho de haber incumplido la cuarentena pudiera llegar un poco menos de 300.000 pesos. Por el solo hecho. Después hay que ver las distintas variables que se puedan dar. Si, por ejemplo, hay alguien que ha participado en la organización de una fiesta, si esto ha sido en masivo. Distinta es, por ejemplo, la categorización del delito, si es que alguien va a hacer trabajar a personas en cuarentena sin ninguna obligación legal que así se le imponga. Entonces, claramente ahí va variando la graduación de la pena para poder llegar finalmente a penas que pudieran ser incluso privativas de libertad para las personas que colocan un riesgo concreto. Ya son otros tipos de figuras, por ejemplo, alguien que ya se dedica a diseminar derechamente los gérmenes, cuando estamos hablando de alguien que incumple una cuarentena obligatoria por estar contagiado con COVID o ser un contacto estrecho de COVID y que incumple esa cuarentena, necesariamente estamos hablando de un delito distinto. Entonces, por eso es importante que la persecución penal que uno desarrolla se ve en las distintas categorizaciones.
Correcto. Distinto es, por ejemplo, alguien que es reincidente en el incumplimiento de la cuarentena general o de la fase 1, digámoslo así, y que sale a la calle sin haber solicitado su permiso en comisaría virtual, que es el único mecanismo a través del cual se puede transitar, digamos, sin un permiso, ya sea colectivo, de trabajo, etcétera, o en su defecto, cuando están estos dos modalidades de 2 permisos semanales por 2 horas en esta ocasión, como ha sido definido por la autoridad. Entonces, cuando ya alguien es residente, eso significa que va a pasar necesariamente al control de detención, es decir, una persona que es sorprendida en más de una ocasión, ya eso implica que pase a un control de detención. Lo mismo si es que esa persona, aunque sea primeriza, en el incumplimiento de la medida cautelar, se ve involucrada en un delito distinto, porque a veces nos hemos encontrado con personas que son primerizas, pero que están manejando en estado de ebriedad, por ejemplo. Claro. Y es un caso que también entiendo que le interesa a ustedes poder conversar, que dice relación con el accidente de tránsito que el otro día protagonizó un conductor en estado de ebriedad, donde falleció una persona que salió y estaba ahí en calle Guillermo Gallardo con Urmeneta. Son circunstancias claramente distintas, que cada una tiene su mérito, porque una cosa es el andar transitando por la vía pública y otra muy distinta, por ejemplo, por más que sea una primera ocasión, si lo hace en estado de ebriedad, porque ya implica un mayor incumplimiento y un mayor puesta en riesgo de la salud y de la integridad de las personas. O vincular algún otro delito, por ejemplo, que estamos hablando de circunstancias agravantes, cuando se roba en un estado de excepción constitucional, cuando hay un estado de calamidad, como por ejemplo en este caso la pandemia, donde necesariamente tiene un agravante establecida por el legislador este tipo de hechos que ocurren en este contexto de calamidad. Marcelo Maldonado, fiscal jefe de Puerto Montt. Por último, fiscal, sobre el comercio, ¿no es cierto? No hace mucho fue sancionado un supermercado que tenía a la venta productos no esenciales y fue igual multado. También eso es resorte de ustedes, poder hacer la investigación y luego ir, ¿no es cierto?, al tribunal para dar a conocer el delito. Sí, a ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas, dos circunstancias, porque una cosa es una situación puntual, es la responsabilidad a nivel sanitario, cuando uno está hablando de que hay un establecimiento comercial que se rige por determinadas normas sanitarias. Es como que si estuviéramos hablando, y es un símil de lo que lo que se le puede imputar, un símil a lo que se pudiera establecer si se vende un producto vencido, por ejemplo, un producto en mal estado, en descomposición, que genera un perjuicio para la salud pública, y está establecimiento comercial. Ahí la responsabilidad, como es una responsabilidad de una persona jurídica, que es el supermercado, a quien se le hace el sumario sanitario y quienes establecen esas reglas, es el supermercado mismo, la persona jurídica. Ellos tendrán que responder directamente. Su representante legal será parte en los diferentes procesos sanitarios. Pero hay una cosa distinta que dice relación con las responsabilidades penales individuales, porque no hay que olvidar que las responsabilidades penales son personales, son respecto de quién incurre en esa infracción. Entonces, nosotros, nuestra labor es indagar si es que efectivamente esta acción, en primer lugar, si es que hubo alguien que tomó una decisión de querer incumplir la norma sanitaria. Esa persona se le genera un inicio de causa penal, pero es la persona, no el supermercado, porque el supermercado no tiene la responsabilidad en lo que dice relación con la parte penal, sí con la parte sanitaria. Y la parte penal, él toma la decisión, quien haya tomado la decisión no dará cuenta penalmente de ello. Pero además requiere que haya una puesta en peligro a la salud pública
con el no acatamiento de esta norma. Por lo cual, como Fiscalía, nosotros tenemos que hacer esos análisis. Y si de la investigación se determina, por una parte, que hubo una persona, digamos, natural, una persona, digamos, de carne y hueso. Claro, un supervisor, el jefe de sección, alguien, en fin. ¿Ya? Alguien que no tomó o que tomó la decisión de decir, no, sigamos vendiendo. Por ejemplo, si hay alguien que tomó esa decisión o que omitió tomar una decisión, esa persona va a tener una eventual responsabilidad penal en la medida que su decisión haya tenido una consecuencia riesgosa para la salud. Correcto. Entonces, eso tiene que determinarse en una investigación penal. Marcelo Maldonado, estamos muy agradecidos de su tiempo para con Sur Noticias. Marcelo Maldonado, fiscal jefe de Puerto Montt. Me imagino que el trabajo no cesa en pleno verano. Esperamos que cuente con todo el equipo, ¿no es cierto?, que está a su cargo para enfrentar todas estas contingencias que llegan, ¿no es cierto?, a la Fiscalía. Efectivamente, muchas gracias. Yo agradezco la oportunidad porque efectivamente nosotros seguimos trabajando, contamos con todo nuestro equipo, nuestras personas, las personas que trabajan en Fiscalía, tanto funcionarios como fiscales, siguen desarrollando su labor con un compromiso a toda prueba y que necesariamente, incluso con el agotamiento que esto pueda producir, siguen dando lo mejor de sí día a día pese a todas las dificultades que se han producido. Así que yo agradezco la preocupación de ustedes por estos temas y hacer un llamado también a la población a que entre todos nos cuidemos, porque esta es una labor que no solamente es resorte de las autoridades, no solamente resorte de las instituciones, no solamente resorte de los medios de comunicación, sino de la capacidad de autocuidado que todos y cada uno podamos hacer en estos tiempos que son tiempos difíciles que no es solamente para mí, no es solamente para uno, sino que es un tiempo difícil para todo el mundo, por lo cual todos tenemos una responsabilidad que asumir en relación a lo que nos toca vivir en estos tiempos. Así que muchas gracias, don Julio. Fiscal, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Marcelo Maldonado, fiscal jefe de Puerto Montt, ha conversado con Sur Noticias.